Bienvenidos a Go Far, un podcast para aquellos que quieren llegar lejos, no rápido. Hola a todos, hola a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí arrancamos un nuevo episodio de Go Far. Ya sabéis que estamos charlando con personas que están llegando muy lejos, no necesariamente más rápido. Me hace mucha ilusión, en este episodio vamos a charlar con uno de los periodistas económicos más conocidos y uno de los streamers que más está creciendo, acercando las finanzas a toda la población. Hoy en Go Far, Héctor Chamizo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí entre amigos. Siempre un placer charlar contigo y bueno, pues con vosotras. Y bueno, pues a ver qué me preguntáis. Hola, no. Y además, claro, tengo que decir, hablamos en plural porque efectivamente estamos Héctor, está una servidora Esther y tengo aquí a mi vera también a Ana Ávila. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de poder hablar nuevamente. En este podcast sí, vamos a poder hablar mucho de dinero con Héctor, que sabe muchas cositas. Exacto. Y nosotras queremos saber más. El mundo necesita que Héctor Chamizo y que perfiles como Héctor, que al final entienden de lo que están hablando, y yo creo que estáis acercando, sobre todo tú, digamos, a toda la sociedad, las finanzas personales, aterrizando el lenguaje, aterrizando un montón de conceptos que no tenemos por qué saber de una forma súper natural. Efectivamente. Y vamos a empezar por ahí, Héctor. Cuéntanos cómo es la actualidad económica que estamos viviendo estos últimos meses. Estamos en un punto bastante interesante desde el punto de vista de la actualidad de la economía y los mercados, que al final es mi especialización. Ya no solo porque siempre sea algo que genera atención, sino porque desde la llegada de Donald Trump, que quiere cambiar las reglas del juego o como existían en el mundo, pues no da tregua, y lo que siempre el mercado se mueve en cuestión de semanas, ahora parece que cada día es una aventura nueva. Entonces, desde el punto de vista informativo y analítico es bastante interesante. Hay una convulsión, hay una lucha de poderes ahí entre Estados Unidos y China, que es lo que está copando bastante toda la actualidad y la atención, y que desde el plano bursátil a nivel bolsa y también, por supuesto, de hacia dónde se dirige la economía mundial, pues es bastante interesante. Estamos en un punto, yo creo que importantísimo a nivel global. Total. Antes de seguir, un apunte. Me encanta cómo ha pronunciado Donald Trump. Porque aquí somos también muy internacionales. Somos internacionales. Bueno, claro, es que, sí, pero yo siempre digo que no hay que Héctor hacerlo... viene de Estados Unidos Sí, siempre digo que no hay que hacerlo extremadamente pedante y a veces sale, ¿no? Sin querer, no, por favor, a mí me encanta. Donald Trump. También vamos a hablar porque además es que esto me recordaba que tú y yo además somos colaboradores habituales en un medio. Vamos a tratar el tema de Forbes. Forbes, claro. Sí. Porque en España Forbes. Normalmente, claro, o sea, hablamos de Forbes, pero es verdad que cuando hacemos alguna incursión, nosotras que solemos viajar una vez al año a Miami, por ejemplo, claro, allí todo el mundo, Ana y yo hablamos de Forbes y nos miran como, Forbes. Exacto, Forbes. Es que la es marca una tontería, pero... Queda más cool, ¿no? Pero sí. Solamente aquí en España lo llamamos Forbes. Solo en España podemos permitirnos en españolizar absolutamente todo. En Latinoamérica lo dicen Forbes también. Exacto. Héctor, tenemos una duda fundamental hablando de finanzas. ¿La inflación ahora mismo está bajando? No, o sea, depende que entendamos por bajar, ¿vale? La inflación sigue subiendo en términos de lo que pagamos cada día. Vale. Una cosa es que el porcentaje de subida sea cada vez menor y otra cosa es que no haya inflación. Lo que ocurre con la inflación es, y esto lo podéis entender vosotras con un concepto muy básico, tú si engordas un mes 5 kilos, al mes siguiente engordas 4, al mes siguiente engordas 3 y al mes siguiente engordas 2, ¿estás más gordo que antes o estás menos gordo? Estás más gordo que en el punto de partida. Lo que pasa es que tu ritmo de coger peso va decelerando y eso es lo que pasa con la inflación y los precios. Ahora mismo el ritmo, hemos pasado de tener más de un 5% de inflación, 6%, 7%, 8%, 9%, que ha sido una locura el ciclo de inflación durante todo el 2021 y luego la corrección que ha habido desde esos niveles, a tener un incremento de precios más moderado. Pero la inflación sigue existiendo. Por tanto, ¿hay menos inflación? Hay menos ritmo de aceleración de la inflación, pero hay inflación, los precios siguen subiendo y vas al supermercado y te das cuenta de todo esto. O lo que sube la vivienda, por ejemplo, ¿no? Por ahí va mi Yo pregunta. creo que la pregunta es, ¿vamos a volver a los precios de antes en algún momento o los precios se van a quedar como están, incluso subiendo? No, porque, o sea, no vamos a volver a los precios de antes en general, puede que haya alguna partida que sí que volvamos, porque esto ya es algo que lo vas absorbiendo, ¿no? A medida que hay crecimiento económico también ligado a la inflación y eso se va absorbiendo. Hay un suelo en el que ya no se traspasa. ¿Cuándo puede ocurrir que los precios caigan y que volvamos a precios más baratos? Cuando vamos a un fenómeno adverso o, mejor dicho, inverso a lo que es la inflación, que es deflación monetaria. Claro. Cuando entramos en un proceso de deflación,
derivado de una crisis económica principalmente, entonces sí que los precios entran en espirales de caer, pero eso lleva arrastrado situaciones más negativas como puede ser el aumento del desempleo, por ejemplo, ¿no? Y que aumenten los ratios de desempleo, pues no es positivo, la gente quiere trabajo, ¿no? Entonces, respondiendo, no volveremos a los precios de antes, por desgracia. Si tú te fijas en los precios de la gasolina de los años 90, no tiene nada que ver con lo que pagamos ahora, ¿no? O sea, Claro. pues ahí tienes la respuesta, ¿no? Por poner un ejemplo básico. Fíjate, comentaba yo al principio que es verdad que eres uno de los perfiles a nivel de periodismo económico pues más conocido, más reconocido también, más relevante en nuestro país, y hubo un momento hace un par de años, si quieres comentar también cómo diste el salto a ya no solo soy periodista activo y colaborador en medios de comunicación, y además tenías, cuando tú y yo nos conocimos, que ahora si quieres lo podemos comentar, porque coincidimos en nuestra etapa de la Bolsa de Madrid, que Sí. joder, yo es que siempre lo recuerdo con un cariño. Ahora Nos lo comentamos, pasamos muy bien, ¿eh? nos lo pasamos muy, muy bien porque era una redacción dentro del Palacio de la Bolsa de Madrid, muy pequeña. Entonces coincidíamos, pues nada, estábamos 3, 4 gatos, cada uno de un medio de comunicación distinto, y es que era, y seguimos siendo a día de hoy, aunque cada uno ya estamos un poco más desperdigados, que siguen quedando pocas personas, pero de nuestra quinta, digamos, de por aquel entonces ya yo creo que está Judith, de Televisión Sí, Española. poco más, y ¿no? poco más. El resto realmente Sí, son sí. compañeros nuevos con los que tú y yo directamente no coincidimos, ¿no? Pero ¿en qué momento diste el salto, ¿no? ¿En qué momento dijiste, ostras, yo creo que puedo hacer algo más y puedo contar la información económica no solo en medios de comunicación, digamos, tradicionales, sino que puedo contarlo en otros canales digitales, ¿no? Es muy curioso porque yo llevaba rumiando toda esta idea desde antes de la pandemia, ¿no? Desde antes del 2020, porque veía que los hábitos de consumo estaban cambiando y que las tendencias a nivel consumo, no solo por los jóvenes, sino también por la gente de más edad, estaba cambiando. Principalmente sí impulsado por unas tendencias nuevas por parte de la juventud, que luego se va trasladando poco a poco a la gente que tiene más edad, ¿no? Y que va de 30 en adelante. Entonces, yo empiezo a pensar en, oye, ¿y si hacemos llegar la economía y los mercados de otra manera, a través de las nuevas plataformas? No hay nada de esto, hablando de mercados y de economía. Y luego viene la pandemia y eso pega un pelotazo increíble. Y esa idea que yo tenía, digo, joder, a ver si lo pongo en práctica, porque obviamente lleva unos recursos detrás, ¿no? Tienes que tener equipo, tienes que saber cómo hacerlo, cómo encararlo, tienes que reorientar tu vida de alguna manera, porque tú estás trabajando en algo que te consume mucho tiempo y eso lleva muchísimo tiempo asociado. Entonces, después de la pandemia, ahí sí que tomo la decisión en el año 2022, en finales del 2021 y ya en 2022, de lanzarme. Y lo hice porque es verdad que tuve el paraguas de un patrocinador de entrada al que le conté la idea y dijo, este es el futuro, me apoyó. Luego fueron entrando más y a partir de ahí pues fue todo escalando de manera orgánica y sobre todo en los últimos años ya de una forma muy, muy explosiva. La demanda estaba ahí, simplemente había que poner las herramientas, ¿no? al servicio de la gente para que lo consumiera, ¿no? Luego está el trabajo y el talento individual de cada uno, pero yo creo que la idea estaba clara y simplemente era cómo plasmarla. Total. No sé qué opina Ana, pero también yo creo que aquí hay un valor diferencial clarísimo con perfiles como el tuyo, y es que aportáis autoridad, traéis autoridad antes de ser creadores de contenido, ¿no? Si lo queremos llamar así, o streamers. El tema también es que en finanzas, economía hay muchísimo humo Claro, en redes sociales. claro. Entonces tú también llegas ahí como para un perfil de confianza que tiene también esa relevancia y que trabaja en medios pues como Forbes, en Business Insider también estabas, y viene a contar cosas con datos y con cifras reales. Exactamente, ¿no? Porque es que ese es el problema que tenemos, lo habéis dado en el clavo, el humo que se vende, ¿no? Que cualquiera se puede poner delante de una cámara y trasladar un mensaje y que la gente pues termine creyéndoselo. Y ahí también veía una oportunidad muy grande, ¿no? Decir, joder, yo con mi trayectoria, con la manera de contrastar que tenemos los periodistas, ¿no? Claro. De mirar los datos, dónde hay que ir, a qué fuente a acudir. Obviamente te puedes equivocar dentro de tu profesionalidad, pero ya sabes la manera de trabajar y cómo trasladarlo de una manera creíble. Y lo que decís de la autoridad. Y efectivamente yo creo que papeles como, en mi caso y otros también, creadores que están en ese punto de seriedad que se requiere en el mundo financiero, pues creo que tenemos una tarea de responsabilidad única para evitar precisamente caer en fake news, en bulos que en redes sociales pues es fácil encontrarse. O en los consejos facilones de invitar a todo el mundo a invertir, que esto es algo que a mí me gusta mucho también de ti, ¿no? O sea, yo no te he visto, corrígeme si me equivoco, en ningún vídeo en el que directamente invites a nadie a invertir. Tú puedes dar consejos profesionales de, oye, esto está así, mira, esto es un valor al alza, pero directamente invitar a la gente a invertir a mí me parece peligroso.
tú si dices invierte aquí y te vas a forrar, estás cayendo en dos errores. Uno, que la bola de cristal nadie la tiene y que por mucha tendencia que veas puede haber algo que la tuerza. Y dos, primero que está prohibido recomendar invertir. O sea, está prohibido invitar a que la gente quiera pegar el pelotazo. Esto la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores en España, lo regla y tiene todo el sentido del mundo. Lo que sí se puede hacer es invitar a que la gente tenga unos buenos hábitos con sus finanzas, a que ahorre, que dentro de ese ahorro vea cuál es su perfil de riesgo y tome decisión de movilizar su dinero y invierta, pero no invierta con el sentido de me voy a hacer rico, sino de combatir lo que hablabais antes de la inflación, que es un impuesto silencioso que va a seguir con el paso de los años. Entonces ahí sí tenemos una responsabilidad, pero luego cada uno tiene que ver cuál es su perfil de riesgo, qué horizonte de inversión tiene, qué edad tiene. Todo esto cimenta pues el patrimonio a futuro de cada uno y es responsabilidad individual. Nosotros simplemente trasladamos información y análisis y luego la gente está a su responsabilidad de tomar el riesgo con su dinero que quiera tomar. Total. Hablando de ahorro y de inversión, tenemos aquí un par de preguntas que creo que son interesantes. ¿Cuál es el colchón que cualquier persona debería tener de ahorro antes de plantearse invertir? Bueno, siempre se dice que un fondo de emergencia tiene que tener en torno a 6 meses, un año de sueldo, ¿no? De lo que es tu sueldo. Pues lo que es tu sueldo anual, tenerlo ahorrado, básicamente. Eso es lo que se recomienda. Luego, pues hay gente que tiene perfiles más arriesgados que incluso tienen un fondo de emergencia mucho más estrecho. Esto es obviamente mucho más riesgoso, ¿no? Entonces, eso es lo que se recomienda por parte de los asesores financieros que se debe tener, pero ¿y siendo realista? Bueno, siendo realista, yo te diría que puedes hacer paralelamente el desarrollo de un fondo de emergencia mientras también vas invirtiendo, porque parte de esa inversión puede luego ser fondo de emergencia. Entonces, ahorrar para dejarlo parado en la cuenta es un error clamoroso. Las cuentas bancarias te dan un 0% de interés y si tienes una inflación del 2 o 3% anualizado, pierdes cada año un 2 o 3% de ese dinero. Error clamoroso. ¿Qué le puedes decir, Héctor, a ese porcentaje de la población que, que le encanta meterse todos los días a comprobar que ese dinero sigue ahí en su cuenta? Que los ceros siguen estando. Pero eso es una ilusión, como un espejismo del desierto. Tú ves ahí, veo el agua en el desierto, pero luego no está. Porque si tú dejas pasar ese dinero al cabo de los años, por ejemplo, en los últimos 5 años hemos perdido un 20% de poder adquisitivo. Si tú no has movido ese dinero en 5 años, es como si tuvieras un 20% de dinero menos. Hace poco también publiqué... Tengo que irme. No. Fíjate en la trampa. El dinero de la cuenta. Fijaos en la trampa en la que nos están metiendo, que... ¿Os acordáis del año 2005, 2004, 2006, en el que se hablaba del mileurista como un pobre desgraciado? Sí. ¿No? Decía, mileurista, un pobre desgraciado. ¿Sabéis a lo que equivale de sueldo un mileurista del 2005? A 1.500 euros al mes. Y hay gente que gana 1.500 euros al mes que dice, gano 1.500, qué maravilla. Pues estás como el paria mileurista que era denostado en esa época. O sea, para que veas el efecto de no hacer rendir el capital, que es muy importante, y simplemente batiendo a la inflación. ¿Qué se puede hacer? Muchas cosas, luego ya lo que digo, la tolerancia al riesgo, pero mínimo una cuenta remunerada. Y cada vez hay más opciones, porque los neobancos ahora te están dando un montón de cosas que puedes hacer. Puedes hacer fondos, puedes entrar a invertir, puedes intentar tener un porcentaje chiquitito que te está dando el banco con un dinero ahí que lo tiene líquido, fondos indexados, todo eso. Sí. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer para no tener el dinero parado en la cuenta. Quien lo Esther, tenga. estás perdiendo... Esther, otra persona. Y voy con Como te toca tanto, digo, no sé. Voy con otra pregunta que a Esther también le va a gustar muchísimo. Déjame en paz. Pobrecilla, vamos a hacer bullying aquí. Con esta ya paramos con el bullying y nos gustaría saber cuál ha sido tu mejor inversión y cuál ha sido, sobre todo nos gustaría saber cuál ha sido la peor. Mira, empiezo por la primera, empiezo por la última, que me gusta siempre hablar de... Mucha gente habla solo del éxito y yo creo que en el fracaso está el éxito, porque aprendes y el aprendizaje te hace luego tener y tomar mejores decisiones a nivel inversión, ¿no? Entonces, la peor fue en 2016 con el Brexit, que entré en el cruce libra-euro, porque yo tenía la intuición de que iba a salir el Brexit, ¿no? Cuando veías las tendencias y demás. Es verdad que las encuestas daban como mucho equilibrio, pero yo por cómo se estaban posicionando los mercados me daba la sensación de que salía el Brexit.
Entonces tomé una decisión de meterme en corto en la libra. En corto es apostar a la contra, ¿vale? Es apostar a la baja, igual que puedes apostar al alza, es apostar a la baja. Y lo que pasó es que esa tesis sí que se confirmó, pero puse mal los stops, ¿no? Los stops son las órdenes en las que tú cierras una inversión, o si tienes pérdidas, pues te las limitan. ¿Qué ocurre? Que la libra baja, rebota porque hay expectativas en ese momento, por cómo se mueven los mercados, de que pueda darse la vuelta, y entonces ahí, en ese momento, se me limpiaron todas las posiciones. Porque claro, al rebotar ya la posición corta, perdí todo, absolutamente. Cuando luego volvió y se confirmó, y digo, joder, si hubiera puesto stops y hubiera reanudado la orden, habría ganado un 300 o 400% de rentabilidad, que es una barbaridad. Pero eso te ayuda a aprender. No, esa fue la peor. Y la mejor, y no tiene que ver con porcentaje de rentabilidad, pero sí con tesis cuajada de rendimiento a largo plazo, es la del oro, os diría, que además sigo muy posicionado en el oro. Yo entré en el oro en noviembre del 2022 porque veía claramente cuál era el ciclo económico al que nos dirigíamos, de esa lucha de poderes entre Estados Unidos y China, de esa demanda atroz por parte de los bancos centrales del metal dorado, y en 2022 ves esa tendencia, y la gente, cuando entrabas en oro, o cuando hablabas del oro a nivel informativo analítico, te decía, el oro es aburrido, el oro se mueve, simplemente que bate la inflación y poco más, es para salvaguardar tu patrimonio. Digo, ya, pero es que ha habido dos superciclos de oro, uno en los años 80, derivado de un ciclo de inflación muy potente, algo nos suena esto, ¿no? Y derivado de nuevos órdenes a nivel mundial. Y antes de la crisis del año 2008, desde el año 2000 al 2008 hay un superciclo del oro también que explota de manera brutal por esas tendencias. Y en 2022 yo digo, es que estamos viendo las mismas dinámicas que observamos en los años 80 y luego posteriormente en el ciclo del 2000, y es el tercer gran superciclo del oro. Y el oro ya hemos visto que ha subido desde los $1.700 la onza por encima hasta 5.600 en los máximos que ha marcado este mismo año, y con progresión a que posiblemente siga subiendo pese a que tenga caídas en el camino. Entonces eso sí que me ha permitido tener más de un 200% de rentabilidad en cartera, pero no es porque haya sido lo más rentable en lo que he invertido, sino porque es la tesis de más largo plazo en la que sigo subido que permite incluso ya no solo batir la inflación, batir al SP500, sino pues estar en lo que creo que va a ser la tendencia actual, ¿no? Completamente. Buah, es que es súper interesante escucharte, la verdad. Yo estoy alucinada, estoy así como... Además estás recordándome un montón de conceptos, SP500, creo que has citado el MAP también, la CNMV, que obviamente tengo ahora mismo un recuerdo de la bolsa. Quería, porque has citado otra vez a Estados Unidos, y perdón, termino ya con nuestra historia de la bolsa. ¿Peor inversión? No te la voy a decir, porque ella la sabe y por eso me quiere tirar de la lengua. Déjame en paz, yo no soy la invitada, Ana. Cuéntalo. No ¿Y cuál lo es voy la a tuya, contar. Ana? A lo mejor esa Pues la mía yo la puedo decir. Antes de terminar el programa, a lo mejor la cuento. Venga, quedaos hasta el final. Exacto. Yo metí dinero en cripto justo antes del invierno. Hostia, y ahora estamos en otro invierno. Y ahora estamos en otro invierno, y justo antes de ese invierno volví a meter en cripto. O sea, yo no he aprendido nada. Estás congelada. Todo mal, pero bueno, se aprende, digo yo. Igual, antes de terminar de verdad a lo mejor este episodio con Héctor Chamizo, quizá cuento mi peor inversión, que no es cripto, que también. Yo entré también. También aprendí. Pero no, lo mío tiene que ver con la bolsa de Nueva York. Pero precisamente me vas a permitir, porque es que esto me encanta, y yo creo que hay mucha gente que quizá es consciente solo por encima, ¿no? Yo recuerdo cuando estábamos en la Bolsa de Madrid, en el parque, Héctor, Sí. y saltaban por aquel entonces Twitter, ahora X, estaba completamente al alza, ¿no? Y Donald Trump ya estaba el hombre tuiteando muchísimo. Estamos hablando de hace, ¿cuánto? 4 años más o menos, 4 o 5 Donald años. Trump entra en 2016. O sea, no, claro, calla, mucho más. Imagínate. Mucho más, exacto. O sea, prepandemia, prácticamente el año antes de la pandemia. Sí, hace 10 años. Exacto. Hace 10 años. Yo es que recuerdo. Nos hemos hecho mayores. Efectivamente. Como el vino, también te digo. Yo recuerdo cada vez que Trump tuiteaba que absolutamente todas las bolsas mundiales se echaban a temblar. Porque además, claro, cada vez que tuiteaba ese señor, sabías que lo que fuera a tuitear iba a ser polémico. Yo no sé, a día de hoy sigue pasando. Joder, y al sí, final sigue pasando. nos enseña muchas cosas, ¿no? Que al final todo lo que tiene que ver en materia de geopolítica, todo afecta a la bolsa y viceversa, ¿no? Y me parece súper interesante esto.
Sí, y además decías, ¿sigue pasando? Joder, que sí sigue pasando. Solo hay que ver el abril del año pasado, cuando anuncia los aranceles a nivel mundial, tumba las bolsas y luego empieza a verse que es una estrategia política suya y que de hecho él se ha enriquecido y empresarios con los que tiene muy buena relación han sacado mucho beneficio de esa gran caída con la subida posterior. Entonces, el problema de todo esto es que, fíjate, se abre una ventana que yo creo que va a ser muy interesante de cara al futuro, y es que Trump está perdiendo una credibilidad gigantesca de cara al futuro, porque ya el mercado no se lo toma tan en serio cuando habla de amenazo con aranceles a la India o a la Unión Europea. Cuando pasó lo de Groenlandia, por ejemplo, hay una mínima caída, pero ya el mercado no dice, esto es mentira, ¿no? Y es como el cuento de Pedro y el Lobo, Justo. que llega un momento que pierdes tanto la credibilidad que llegará un momento que sí que será verdad y ahí sí que viene una castaña gorda. Ese es el tema y yo creo que puede ocurrir si seguimos por estas mismas dinámicas. Ojo, que puede que cambien. Es que Trump es el nuevo Pedro y el Lobo. ¿Es así? Sí, es una persona que va amenazando, que tiene muy clara cuál es su estrategia y su horizonte. Él tiene en mente hacer una América grande de nuevo y para ello pues le da igual pisar cuellos los que sean. El tema es que hay cuellos que a lo mejor sí puede pisar, pero otros que no. Y con China, por ejemplo, pues no le ha salido tan bien, ¿no? Y han tenido que llegar ahí a un acuerdo porque a ninguna de las dos partes les interesa. Pero sí, es una manera nueva de hacer política y que marca el ciclo bursátil, desde luego. Vamos a seguir hablando de inversión, de finanzas, de economía, pero necesito hacer un break aquí para preguntar a Héctor por otro gran temazo, que en esta mesa los protagonistas sabemos perfectamente, conocemos perfectamente. ¿Cuál es tu plan de ocio favorito, Héctor Chamizo? Tengo muchos, pero... No, el que nosotras conocemos. No mientas. Sí, Lo sabemos. No, uno de mis planes es que me gustaría hacerlo más de lo que lo hago. Entonces, por eso digo, eso es verdad. claro. Sí, no, me gusta mucho cantar. Nunca es suficiente. Igual que a mi amiga Esther. Y somos los reyes de los karaoke de vez en cuando. Doy fe, Eso es así. nunca vayáis a un karaoke con Héctor y Esther porque os vais a sentir fatal. Al revés, o sea, por favor, venid al karaoke. Claro. Si es que, o sea, coincidirás conmigo, mira, yo tengo esta conversación con muchísima gente, Sí. que no necesitas cantar bien para ir a un karaoke. No. Al final en los karaokes lo que cuenta es la actitud. Que cantes bien o mal Claro. es un poco indiferente llegado a un punto de la noche, de verdad. Lo Exactamente, importante es la porque actitud. además puedes empezar cantando bien y luego no tan bien. Al revés, normalmente lo que suele pasar, Héctor y yo, de verdad, los reyes de los karaoke, sentido que llegamos como a las 8 de la tarde cuando no hay absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque vas a cantar una detrás de otra. Claro. Esos son truquitos de King and Queen de los karaokes que poca gente sabe. Exactamente, Pues quieres si llegar llegas, pronto, canta, claro. ya te pegas el atracón de cantar bien Claro. y luego ya pues... Y luego ya que cante el resto. Y sí, luego ya disfrutas de otra manera. Efectivamente. Pero esto es un temazo, de verdad. Yo estoy Sí. con Héctor, es que nunca es suficiente. Un buen karaoke. Lo No. tenemos pendiente, próximamente. Estoy organizando, ya te A lo ver, dije. joder, a ver si lo Estoy en organizamos. ello. Es que necesito que... Hay una serie de agentes que quiero incorporar a nuestro grupo de reyes y reinas de los karaokes que Bien, me no gusta. están en la capital. Están entrando Estamos en ello. personas Estamos nuevas trabajando en muy ello. interesadas en incorporarse. Va a haber competición por ese micro. Yo Sí. no voy a... Sí. Tú no vas a competir. Yo no voy a competir, yo os miro, yo grabo. Sí, exacto. Y además diré canciones, no solo en español, cuidado. Estamos hablando ya en inglés. Estamos internacionalizando. Somos internacionales también en Bien, los bien. karaokes. Me gusta. Te contaremos, estoy trabajando en ello, confiad que esto va a salir próximamente. Me gusta, disfrutaremos mucho seguro. Seguro. Y además que tengo ganas. Es que además ya sabéis que tengo una niña pequeña y los Hombre. planes de ocio se reducen a estar con mi hija prácticamente. Claro. Que le mando un besito desde Hombre, aquí. claro, Y un besazo. Y a su mami también. Y a su mami también, por supuesto. Entonces, bueno, pues eso se limita un poco lo que tenía. La agenda anterior ya no existe. Lógico, lógico. Pero hay que retomarla. Lógico. Bueno, vuelvo a los temas serios, que salta. Perdona, esto es un tema serio también para nosotros. Hombre, joder, es que... Yo voy con Bueno, un, ustedes voy los con un karaoke. Si no, temazo. no rindo, en Exacto, economía. O sea, hay que pegar 4 voces. Ana, es que tú no nos entiendes. Pero la gente a la que le gustan los Porque karaokes en canto este fatal. momento, que no tiene que ver, es que no nos entiende porque no estás en el mood del karaoke, pero la gente que nos está escuchando en este momento y nos está viendo en todos los canales de GoFar, se sentirá identificado quien vaya a los karaokes. Pero bueno, Claro. no queremos monopolizar tampoco la conversación con Por favor, los karaokes. yo voy a dar el Hasta salto aquí. a otro temazo Sí, que teníamos dale. pendiente y que no nos podemos ir de aquí sin No, preguntarle a Héctor. ¿Comprar o alquilar? Es el momento, hay que esperar. ¿Qué pasa con la vivienda? Danos un poco de información. La vivienda está atravesando quizá una de sus mayores crisis de la historia en términos de asequibilidad. Desde los años 80 no veíamos esto y por desgracia tengo un mensaje negativo en este sentido porque tiene pinta de que no se va a resolver. Entonces, comprar o alquilar, alquilar está imposible
y comprar se está poniendo cada vez más imposible. Te están desplazando hacia las zonas periféricas de las ciudades porque hay un problema de oferta mayúsculo que no se quiere resolver, pero no solo por el Estado. Aquí no se trata de culpabilizar a X partido político, sino que tiene que ver con todos, porque los municipios pueden hacer cosas, las comunidades autónomas también, los estados también. Nadie quiere o parece que quiere resolver este problema. Entonces, como estamos en esta dinámica de que... ¿Por qué nadie quiere resolver el problema? ¿Qué conflicto de interés hay aquí? Mi conclusión a la que llego es que como aquí votamos cada 4 años y si quieres empezar a resolver este tema, el que va a tener éxito va a ser dentro de 5 o 6 años, porque construir una casa lleva un proceso de licitación, de construcción, de ponerla a circuito en el mercado, lleva su tiempo. Y esto, claro, el tanto se le apunta al siguiente. Claro. No te lo apuntas tú anuncias, voy a hacer esto, pero bueno, claro, no se termina por hacer porque no te vas a apuntar tú el tanto. Y como la política española, y no me gusta hablar de política, ¿no? Más allá de lo que tiene vinculación con la economía, pero se ha vuelto una partida de ajedrez táctica constante y de echarle en cara al otro cosas que tú no haces y cosas que el otro no hace, no se tiene pinta de que se vaya a resolver el problema de oferta. Se están poniendo parches que no solucionan nada. Y luego tienes el tema de que hay las casas que hay, se construye a un ritmo mucho más lento. De hecho, los visados de obra nueva están en niveles mínimos desde el 2012. No tiene sentido, o sea, es una situación sin sentido. Cuando además estás metiendo población nueva en España, que yo soy favorable a la inmigración, ojo, yo soy liberal en este sentido y soy favorable a la inmigración, que cotice y que aporte al sistema, que se regularice, ¿no? No quizá como se ha hecho, ¿no? Pero sí que soy favorable a esto. Pero claro, a esa gente le tienes que dar casas en las que vivir, claro, unas garantías ocupacionales, y no se da. Y entonces, ¿qué nos están empujando? Al hacinamiento, a compartir habitaciones, a alquiler por habitaciones, a compra por habitaciones, a situaciones de tercermundistas que España no tendría por qué vivir, ni España ni ningún otro país del mundo. Entonces, ¿comprar o alquilar? Pues si ves una oportunidad de compra y tienes tipos hipotecarios ahora atractivos, que los hay, te diría que compra, pero sabiendo que no va a ser la casa de tus sueños. Eso seguramente también. Total. ¿Sabéis quién no tiene problemas de vivienda, ni de alquiler, ni de compra? La gente que sale en una de las listas más reconocidas de la revista Forbes, da igual la versión española o obviamente las internacionales, que es la lista de los más ricos. Sí. Y curiosamente el coordinador de la lista Forbes de los más ricos es Héctor Chamizo, que tenemos en este momento en GoFar aquí en el estudio, y queríamos preguntarte también por la lista. Vale. Esta es una de las listas del año, lógicamente, por cierto, a mí me encanta, o sea, ya esto no está pagado, pero es que obviamente le tenemos muchísimo cariño a la revista, ya no se hacen revistas como las que hace Forbes. Sí. Es buenísima, o sea, ole pues los compañeros al final de Forbes de diseño y de arte, porque es que son maravillosos, o sea, las portadas son increíbles. Y luego es verdad que es una tontería, pero para los sibaritas, ¿no?, de la prensa en papel, nosotros de verdad que, jolín, a nosotras nos encantan este tipo de revistas, el papel está muy cuidado, es que huele diferente también. Pero bueno, fuera de este tema, por tocar la revista de los más ricos, tenemos varias preguntas, Héctor. Al final, tú como coordinador, y además también eres colaboradora en Forbes Estados Unidos, que me encantaría también que nos contaras si ves mucha diferencia. Sí. ¿Cómo es el trabajo realmente que lleváis a cabo tú y el equipo que tienes asignado para sacar este número? Pero ¿cómo es el trabajo hasta que sale la lista de los más ricos? Buah, es un proceso de investigación bastante arduo. De todo el año, me imagino. Sí. Claro. Ya estamos empezando, de hecho, para la siguiente, porque muchas veces el problema que tienes es de falta de tiempo para investigar y dar con la clave de todo, y que todo tiene que estar completamente contrastado, ¿no? Entonces, muchas veces lo que querrías es tener más tiempo. Entonces, cada vez estoy empezando antes para investigar, ¿no? Porque hay perfiles... Paradójicamente habrá mucha gente que dirá, no, investigar la fortuna de Amancio o de Rafael del Pino, de los grandes que salen ahí en el top, o Juan Roch, el de Mercadona, es complicado. Y estos perfiles son los más fáciles, porque al final sus fortunas son bastante públicas, ellos tienen que dar cuentas a la agencia tributaria. Son transparentes, o sea, son más transparentes. El problema es perfiles que están ya de mitad de la lista hacia abajo, que tienen empresas no cotizadas, y que tienen fortunas en muchos casos fuera de España y cuesta mucho encontrar, ¿no? Hay perfiles incluso que tienen sociedades en Malta que a su vez
pertenecen a sociedades de Bahamas y tienes que irte a los registros de Malta, de Bahamas y tal. Y en muchas ocasiones, y hay que ser honesto, se pierde la pista porque es una manera de ir como haciendo ocultación de patrimonio. Mucho más complejo con los perfiles nuevos también, sobre todo. Sí, claro. Sí, es que muchos mantienen estructuras societarias muy complejas de que poseen una empresa y esa empresa a su vez posee otra empresa que es el propietario el mismo de la primera empresa y al final hasta que llegas con el rastro es lo que te cuesta, ¿no? Entonces el proceso respondiendo a tu pregunta, el proceso de investigación es bastante complejo, cada vez creo que hay que empezar antes para ser más precisos con las fortunas. Y luego, bueno, pues aquí te encuentras de todo, ¿no? Gente que quiere tener más, que te dice que por qué le pones de menos y que son los menos, porque lo más que te encuentras es muy curioso, es que quiero salir con menos. Claro, normal también. Incluso, es lógico. Lo habitual y lo que creo que la gente piensa es que tú siempre quiero salir en la lista de los más ricos, pero la gente realmente no quiere salir en la lista de los más ricos. Quien es millonario, la mayoría no quiere. Claro, lógico. Salvo que tengas un ego profundo. Me he encontrado, no voy a dar nombres porque al final es secreto profesional esto y y estar en las intríngulis, pero hay personas que no quieren salir y que amenazan y hay de hecho personas que van mucho más allá, ¿sabes? Sin dar esos nombres, se reciben presiones sí. Para no salir en la lista de los más ricos. Para no salir o para salir con menos. Sí, muchas presiones. Sí. El año pasado tuvimos una muy, muy gorda y al final, pues bueno, lo salvas como puedes. Pero el año pasado hubo una presión muy, muy gorda de un perfil importante que quería salir con menos y tal. Bueno, al final es lo que es y es lo que es. Pero sí, claro, ahí muchas veces te vas a la cama jodido, ¿eh? Porque dices, es que te llaman de presiones de muy arriba y te vas a la cama diciendo... Hostia, a ver si mi integridad está en peligro, ¿no? Es una exageración, ¿no? Pero sí se recibe mucha presión. Qué temazo, ¿eh? Me encanta. Qué temazo. Es que al final nos quedan unos minutos y no nos va a dar tiempo a desarrollar este tema, pero te vamos a invitar, si te parece, a GoFar dentro de unos meses y volvemos a comentar. Pero es verdad que, oye, ¿y qué tal con Forbes Estados Unidos? ¿La forma de trabajar es diferente? ¿Hay mucha diferencia? Mira, precisamente con Forbes Estados Unidos con lo que colaboro es para los perfiles que salen no solo en la lista de España, sino también en la de Estados Unidos. Si se superan $1.000 millones, lo que es un billion en nomenclatura estadounidense, tienen que salir en la lista de Estados Unidos. Entonces, claro, necesitan trabajadores o profesionales locales que estén en el día a día de España. Un reportero de Estados Unidos no lo puede hacer, ¿no? Entonces ahí he empezado a colaborar directamente con Forbes Estados Unidos para reportarle todo esto. Y hay una profesionalidad increíble. Y además estuve en las oficinas de ellos en New Jersey, que es maravilloso el trato que recibí. Y bueno, pues la verdad que se ve muchísimo rigor. Y bueno, pues también a nivel de cómo blindan a sus reporteros es impresionante. O sea, allí la prensa... no tiene nada que ver con España y yo, bueno, colaboro con Forbes España y estoy muy contento, ¿no? Con el trato y con todo, pero es que allí van como un peldaño por encima, ¿no? Y la palabra del periodista está por encima de cualquier cosa y si tú has investigado y lo demuestras, van contigo a saco y se te tienen que defender ante la justicia y ponerte abogados y lo que sea, lo hacen, o sea, la verdad que eso me llama mucho la atención. Interesante, ¿eh? También. Tenemos alguna pregunta también más tequi, Héctor, que sabes que al final nosotras pues estamos especializadas en tecnología y en innovación. Queríamos preguntarte también en torno a la inteligencia artificial. ¿Tú crees que la inteligencia artificial va a hacer la vida más cara o más barata? Buena pregunta. Yo creo que la inteligencia artificial va a mejorar la productividad tal y como la conocemos, va a ser una revolución de la productividad gigantesca y seguramente no somos conscientes de lo que viene. Muchos hablamos de inteligencia artificial y la mayoría no tenemos ni idea. Al final tienes que hablar con gente especializada en software, en hardware, en programación, para que te diga un poco por dónde van las cosas. Hace poco yo en mi canal de YouTube entrevisté a un experto en inteligencia artificial y le hice 1000 preguntas porque tengo las mismas dudas que podéis tener vosotras y que tiene mucha gente que los esté viendo. Y le pregunté si es peligrosa la inteligencia artificial, ¿no? Porque es una dinámica y una duda que tiene mucha gente, ¿no? Y me dijo que nadie sabe lo que hay detrás de los algoritmos, ni lo que hay detrás que no se sabe ni siquiera por qué contesta lo que contesta una inteligencia artificial generativa. Y me dijo, sí, es potencialmente peligroso. O sea, hay un porcentaje, que a lo mejor puede ser un 25 o 30%, de que vaya contra la humanidad.
Y dije yo, joder, es un porcentaje muy alto, ¿sabes? Entonces, ¿nos va a hacer la vida más cómoda? Sobre la base sí, hay un 70 y tantos % de probabilidades de que nos haga la vida más cómoda y podamos beneficiarnos a nivel también monetario de ello. De hecho, la inteligencia artificial se lleva usando en la industria financiera muchísimos años optimizando carteras y probablemente vamos a seguir esa tendencia. Pero por otro, ahí dices, hay un porcentaje minoritario, pero que está ahí, que igual se vuelve contra nosotros y quieren hacerte perder dinero. O sea, es que no lo sabes, ¿no? Va a ser una temática para comentar seguro durante los próximos años. Qué bueno. Yo se lo he preguntado varias veces a Natalia. Le he dicho, A Natalia Rodríguez de Saturno Labs. Explícamelo para una persona que Sí. tiene que entenderlo. Y ella me dice que son cajitas y que dentro de las cajitas... Como la caja negra, me decían a mí. el programador mete cosas Sí. y como que se mueve y pasan cosas, pero el programador sabe lo que mete dentro de la caja, pero no sabe lo que pasa dentro de la caja. Eso es. Entonces el resultado es de lo que pasa dentro de la caja, pero a ciencia cierta no sabes explicar por qué ni qué ha pasado. Entonces ese margen de improvisación tú no lo tienes con la respuesta, entonces no sabemos muy bien lo que puede pasar. Qué interesante al final. Es muy interesante esto. Mira, Elon Musk, que está muy metido en esto, decía que en el año 2047, me parece algo así, que iba a ser muchísimo más inteligente que los humanos y la manera de reaccionar, interactuar y demás, y que va a ser todo IA en ese momento. Entonces, A mí no me sé. flipa este tema y además yo he escrito mucho de inteligencia artificial cada vez más entrenada con agentes que están tomando decisiones cada vez más humanas para, entre otras Sí. cosas, decisiones bursátiles. Sí, sí, sí. Esto es un temazo. No sé aquí si tú, bueno, vamos, que es que esto no nos va a dar tiempo a comentarlo, pero ese es un poco el futuro también, ¿no? O Sí. sea, si una inteligencia artificial se vuelve cada vez más humana y consigue llegar a tomar decisiones cada vez más humana, ostras, Sí. pues puede tener más tasa de acierto probablemente en inversiones que estamos comentando en este episodio con Héctor, ¿no? Pero esto, mira, es un debate muy interesante y lo he abordado varias veces en mi canal también, dando mi opinión y analizándolo. Y imagínate en una hipótesis en la que todos tengamos acceso a una inteligencia artificial brutal y que nos ayude a tomar decisiones de inversión y que este agente tome decisiones. Claro, pero sí. antes de nada, perdón, hago un break, porque quiero explicarlo bien. Características, o sea, habilidades intrínsecamente humanas o condiciones intrínsecamente humanas como que la codicia, la ambición, al final características que no le atribuyes a una tecnología a priori directamente, porque es que son intrínsecamente humanas. Por eso digo que el valor humano ahí, y es a lo que iba, es el que va a aportar el valor diferencial. Claro, claro. Porque los mercados son sentimientos. Eso es. Y los mercados, cuando entran en pánico, es por sentimiento humano. Entonces, yo lo que creo es que vamos a ir a más oscilaciones en los mercados que la van a causar los humanos. Y ahí es donde van a estar las ventanas de oportunidad de inversión. Obviamente vas a tener seguramente rentabilidades más aplanadas porque todo el mundo va a tener acceso a IA y a lo mejor pues venga, un 5% anual, un 4%, tal, no sé qué. Y si quieres buscar un valor diferencial y asumir más riesgo, puedes irte a rentabilidades estratosféricas, pero también a posibilidades de tener más pérdidas potenciales. Claro. O sea, el valor humano va a ser fundamental ahí. Seguramente un usuario con un riesgo medio es el que va a salir beneficiado de esa incorporación de la IA porque va a poder acceder más fácilmente a un porcentaje con poco riesgo más alto, ¿no? Sí. Sí, va a decir, voy a beneficiarme de la IA para tomar decisiones y para que me ayude a ser más óptimo, pero luego voy a jugar con las pocas emociones que existan en los mercados. Y esas ventanas de pocas emociones, porque todo va a ser más tecnológico, pues ahí yo creo que es donde va a estar la oportunidad. Pero estos son triplazos increíbles, Claro, porque claro. no sabemos por dónde va a ir todo esto. Claro, pero porque es muy pinta incierto. a que puede ir hacia ahí, ¿no? Es mi teoría. Qué bueno, qué bueno. Héctor, nos queda una pregunta antes de casi finalizar este episodio de GoFar. Y vamos a terminar con errores. ¿Cuáles son los errores que crees? Dinos 3 que la gente suele cometer habitualmente con su dinero. Vale, la primera, no rentabilizarlo. Es el principal, o sea, de dejarlo Sí. en... El principal error que la gente comete con su dinero es dejarlo parado en la cuenta, o sea, ahorrar y dejarlo parado. Y eso va muy ligado también a que la gente no ahorra directamente. Entonces, uno, o no ahorrar, o si ahorras, no moverlo. Eso es un error bastante habitual. Segundo error, hablando de España, ¿no? Porque no es lo mismo si entrevistas a un estadounidense o británico, perdón, que a un ciudadano español. No, yo creo que aquí no tenemos nada que ver. De hecho, la inversión aquí en España sí que hay un poco más de miedo y en Estados Unidos, por ejemplo, es como el día a día. Pero te encuentras las dos vertientes, ¿no? El perfil español en el que teóricamente quiere ser conservador y lo mete en letras del tesoro o en depósitos,
bueno, por lo menos está intentando menos protegerse y tal. Y luego está la cultura del ladrillazo, que es otro error tremendo, ¿no? No diversificar y decir... Y lo vemos, joder, vemos un montón de famosos que van a programas como La Revuelta y tal, y te dicen, no, tengo 4 pisos, tengo 5 pisos. Tío. Está muy bien la inversión inmobiliaria, ¿eh? Yo tengo inmuebles también. Dentro de mi patrimonio tengo 2 inmuebles, ¿no? En el que resido y otra casa más. Ok, me parece bien, pero tienes que diversificar, porque te viene una crisis inmobiliaria y el inmueble es un producto ilíquido. ¿Qué quiere decir todo esto? Que si tú lo quieres vender, no tienes la liquidez inmediata. Necesitas un comprador que te lo vaya a comprar. Y si ese comprador no existe, en un momento de desaceleración económica, te puedes comer pérdidas. ¿Y cuántas pérdidas tienes que asumir? Ya no solo de si lo tienes hipotecado y lo alquilas para obtener un rendimiento, sino los costes del piso, el mantenimiento, la luz, el agua, la comunidad, no sé qué, no sé cuántos. Puede ser complicado. Por eso la diversificación es básica y de ahí otro error fundamental es que mucho ciudadano no diversifica de los que invierten y van al ladrillazo o van a querer buscar, y ese sería yo creo el tercer error, el pelotazo rápido. Claro. Decir, quiero invertir en las cripto cuando fuere el auge de las meme coin, de los NFTs y forrarme con GameStop cuando subió y tal. Pues bueno, puedes pegarla, pero eso es una lotería. Y eso no es invertir, eso es jugar al casino. Y para jugar al casino, vete al casino. Y ya está, ¿no? Pero para ver la inversión como si fuera un casino y voy a hacerme un 1000% de rentabilidad, eso no es invertir. Invertir conlleva una formación, trazar una tesis, tener muy claro el horizonte y saber que si te equivocas no tienes que ser egocéntrico y asumir tus errores y comerte el orgullo. Lo que hablábamos antes del oro, yo tenía, por ejemplo, la tesis cuadrada del oro, pero si en algún momento esa tesis se da la vuelta y entramos en deflación monetaria o veo los estados que son más responsables, yo digo, señores, aquí se acaba la tesis, me he equivocado. Claro. Y hay que ser humilde para invertir. Y yo veo eso mucho, ¿no? Como tercer error, la cultura del pelotazo, de la falta de humildad y la falta de formación, ¿no? Y eso es fundamental. No vayáis al casino. Invertid vuestro tiempo, nunca mejor dicho, en otras actividades. No vayáis al casino. Héctor, ahora sí, esto nos hace muchísima ilusión. Tú sabes que para nosotras, antes de nada, te vamos a pedir 2 cosas. Sí. Una, necesitamos por favor que nos hagas una firmita en la leona de GoFar, que obviamente está impresa por Ayúdame 3D, nuestro amigo Guille, que además ha pasado por GoFar en episodios anteriores. Que nos pongas lo que quieras, una firma. Venga. Y mientras tanto, si te vas pensando mientras para tanto decirnos... me tienes que comentar tu error al invertir. Sí, ahora mismo. Mientras tanto, luego te íbamos a preguntar a ti con qué animal espiritual te sientes identificado. Uf. Aquí ha habido de gran todo, ¿eh? pregunta. Es que es una pregunta y muy curiosamente graciosa. no se han repetido. No se han repetido por ahora ninguno. ningún y animal. todos, tengo que decir, como que pegan, ¿no? Pegan muchísimo. Pegan un poco con la personalidad de cada uno. A ver. ¿Con qué animal? Es que lo tengo que pensar bien, porque veo un león y me sale el león, ¿no? Oye, pues si te sientes identificado con un león, para adelante. Estás en el Pero mejor sería sitio. más, claro. yo sería más leona que león, fíjate. Hombre, es bien. que tú eres una más, por supuesto, en Pero, Welcome. no, te explico por qué. El león al final está ahí. Gracias por dejando decir que le cace la este leona, tema, ¿no? me encanta, exacto. Yo El león hace salgo nada. a cazar, ¿no? Entonces, sí, me veo como la reina de la selva. Efectivamente, así es. Entonces, bueno, sí, podría ser leona o algo así, sí, por el espíritu de cazar y de proteger la manada también, de cuidar a los tuyos. No sé, sí, podría ser, pero me viene a bote pronto así, ¿sabes? Pues oye, si te viene a bote pronto, eso Voy a es puro firmaros por instinto, aquí. por favor, firma la leona, el animal espiritual de Héctor Chamizo. Y mientras que Héctor firma la leona, A ver, es verdad que aquí, oye, pues también es un aprendizaje. Pues mira, mi mayor inversión fallida hasta la fecha, tampoco voy a dar el nombre de la empresa, pero es verdad que fue una startup española que no de el nombre de la empresa, pero en la bolsa hay una. estadounidense hace unos años, y que es verdad que prometía, ostras, pues un poco lo que estaba contando Héctor, ¿no? Sobre todo al principio, si te metías en la etapa muy inicial, o sea, después de la salida, pues prometía bastante, tenía bastante potencial y no fue tal. Es verdad que aquí entraron en juego factores externos que siempre jugamos con esto cuando tomamos decisiones bursátiles que no estaban previstas, y coincidió, voy a dar alguna pista más, pues con la explosión de repente de la guerra de Ucrania. Coincidieron ahí una serie de factores externos que hicieron que el lanzamiento se desinflase, y a raíz de ahí ha tenido algún piquito así, pero o sea, ha sido... También tengo que decir,
lo ha comentado Héctor, ¿no? Yo lo tenía súper claro y yo estoy rodeada de gente que sabe mucho más que yo, muchísimo más que yo de finanzas y de decisiones, y yo siempre intento consultar por lo menos a los amigos que tengo cerca, ¿no? Oye, ¿qué te parece esto? Y siempre Héctor fue de los primeros que me dijo, si vas a invertir, siempre invierte un dinero que des por perdido. Claro. O sea, una cantidad que no necesites, desde luego. Una cantidad, sea la que sea, que desde luego no sea imprescindible para ti. Y así lo hice, por lo tanto... Es verdad que esa inversión pues, fue fallida, pero bueno, yo era muy consciente de que ese dinero que había invertido lo podía perder y por lo tanto invertí una cantidad no simbólica, pero bueno. Bueno, ahí mágica. sigue. O sea, Esther no ha vendido, yo no he vendido tampoco. No, a mí me dijeron, no lo toques, no lo toques. Digo, vale, en pues ahí algún se momento queda. lo mismo sube. Efectivamente. Y ¿Quién es sabe? verdad que yo tengo, a mí me pasó como a ti, o sea... Nos pasó que es verdad que nos dijeron, ¿no? En plan, venga, vamos a probar, a ver qué es esto de las cripto tal. Y es un dinero que os lo juro que yo no recuerdo ni... O sea, ni las... Ahora mismo no me vienen ni las criptomonedas que tengo invertidas. Pues probablemente me dijeron, tú déjalo ahí para siempre. Pues para Y ahí siempre sigue. está. Pero mira, como reflexión final, me parece interesante lo que estáis diciendo y abordarlo aquí, porque en España tenemos un problema muy grave que es no hablar de dinero. Claro. Está muy mal hablar de dinero. Bueno, ¿Cuánto en ganas, Wildcom cuánto hablamos ganas? mucho de dinero, a Ana le encanta. No, por eso Es digo un que tema- hay que naturalizarlo. Todavía falta un poco, ¿no? Porque nos da pudor hablar de lo que hemos perdido y tal. Y yo creo que precisamente de lo que pierde insisto, es un aprendizaje para el futuro. Y simplemente, a veces se gana, a veces se pierde. Lo interesante de todo esto es que ganes más que pierdas. Eso y que estructures una cartera y un patrimonio pensando en que va a escalar y que dentro de esa escalabilidad va a haber cosas que no te van a ir bien y otras cosas que te van a ir bien, ¿no? Eso Y es. eso es lo que tiene que hacer un inversor. Pero hay que naturalizar hablar de dinero porque es lo que rige nuestras vidas. Igual que te vas a comprar una barra a la panadería, también te vas a jubilar o también te quieres hacer un viaje y es necesario hablar de dinero y aquí está mal visto y yo creo que hay que naturalizarlo. Totalmente. Las pensiones, otro temazo que nos dejamos para... Claro, la siguiente. Para el la próximo. Esa es la próxima vez siguiente. que venga Héctor. No vamos a retener a Héctor aquí más tiempo, pero ha sido un placer, como siempre, amigo. Es que El placer te es mío, queremos ya un sabéis. montón, tú ya lo Sí. sabes. Muchísimas gracias por dejarte liar siempre y todo lo que nos queda, que al final Sí. lo hemos destacado en episodios anteriores. Al final nosotras estamos entrevistando a GoFar, primero a amigos y a gente que nos apetecía mucho, que sabemos que tenemos alrededor en nuestro propio ecosistema de Wildcom, que sois muy cracks, que sabéis mucho de lo que estáis hablando y además de perfiles muy distintos y sobre todo entrevistas donde al final nosotras nos lo pasamos pipa y aprendemos un montón. O sea que vaya por delante, muchísimas gracias. No, a Héctor vosotras. Chamizo, uno de los mejores periodistas económicos de nuestro país, streamer de los de mayor proyección en este momento y alguien que de verdad está acercando la economía y las finanzas personales como el resto de la población necesitamos, ¿no? De una forma muy aterrizada y hablando en plata, nunca mejor dicho, explicando las cosas muy bien. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas No, gracias, muchas gracias a Héctor. vosotras. La verdad que estar con amigas siempre es un placer y ya sabéis dónde me tenéis para lo que necesitéis. Nos vemos en el karaoke. Nos vemos en el Eso karaoke. iba a decir, apuntad fechas ya. Muchísimas gracias a todos vosotros y nos vemos en el próximo. Hasta dentro de 15 días. Chao.